Bien, este es el séptimo video de esta lectura de Harari. Y vamos a leer el texto de él y vamos a comentarlo brevemente, ¿no? Mientras millones de alemanes, dice él, crean en la existencia de una nación alemana, se exciten a la vista de símbolos nacionales alemanes, continúen relatando mitos nacionales alemanes y estén dispuestos a sacrificar su dinero, tiempo por la nación alemana, Alemania seguirá siendo una de las potencias más poderosas del mundo. De modo que este es el relato. Hay un relato que es la nación alemana que aglutina, reúne a los alemanes. Mientras que los alemanes crean en esa ficción, entonces Alemania será poderosa. Obviamente la consecuencia es obvia. Si para debilitar a Alemania, lo que hay que hacer es que los alemanes dejen de creer en esa ficción. Es un texto del capítulo 3 del libro Sapiens, ¿no? Y bien, entonces el lugar de la ficción en la vida del hombre, ¿no?, que junto con el impulso destructivo constituyen, digamos, lo específico del ser humano, ¿no? Estas ficciones, hay dos tipos que menciona Harari, que son la ficción religiosa y la ficción nacional. De modo que podemos pensar, si suprimimos estas dos ficciones, la religiosa en forma de cristianismo, de judaísmo, de islam, de budismo, la ficción religiosa, y suprimimos la ficción nacional, como el caso de la nación alemana o de la nación argentina o de todo, entonces, ¿qué pasa? ¿Se constituye la paz mundial? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Propiamente hablando, esto ya se experimentó y fracasó. Esto en primer lugar. ¿Por qué? Porque el marxismo, el socialismo, es una ficción de carácter ateo e internacional. La internacional socialista, ¿no?, precisamente proclama la unidad de todos los pueblos, ¿no? Proletarios del mundo unidos, ¿no? Así termina el manifiesto comunista. Y en todas las plazas de la Unión Soviética estaba esa frase, ¿no? Proletarios del mundo unidos. O sea, la supresión de la propiedad privada, la supresión de las naciones y la supresión del relato religioso lograría de alguna manera la paz mundial, cosa que no pasó. ¿Por qué? Porque estas ficciones internacionalistas y ateas resultaron ser peores que la enfermedad. O sea, la internacional socialista en China y en la Unión Soviética provocó más muertes y más sufrimiento que los nacionalismos, cosa que hoy no se dice, obviamente, ¿no? Pero es así. O sea, hay muchas más víctimas del internacionalismo ateo que aún del nacionalsocialismo alemán, ¿no? O sea, Stalin tiene más sangre en sus manos que Hitler. Bien, pero bueno, esto no se dice. ¿Por qué? Porque se cree en esta ficción, que es una ficción de ficciones, que suprimiendo ficciones como la nación y la religión, los hombres van a lograr, en fin, una nueva ficción que quizás sea esta la agenda global, ¿no?, de hoy, que es 2030, que obviamente es un gran fracaso, ¿no? Pero podríamos preguntarnos si es posible tal cosa. Podríamos preguntarlo en primer lugar si el momento aglutinante del hombre es la ficción, y no es la ficción. Y en esto se equivoca Harari, se equivoca. Porque la ficción no aglutina, sino que divide. Las ficciones dividen, no aglutinan. Lo que aglutinan son los instintos. Supongamos que, por ejemplo, hoy estamos viviendo una guerra terrible, ¿no?, entre Rusia, Ucrania, ¿no?, y detrás de Ucrania la OTAN. Supongamos que de repente aparece en el espacio un ejército alienígena, ¿no?, de seres venidos de otra galaxia,
que nos dan a nosotros, a los seres humanos, un ultimátum. Dice, bueno, ríndanse, ¿no? Y si se rinden, los vamos a dejar vivir, pero nos vamos a llevar a todos sus hijos hasta unos 20 años, ¿no? ¿Qué sé yo? La guerra esta, Rusia-Ucrania, ese día termina. Ese día termina. ¿Por qué? Porque lo que se despierta en nosotros como seres humanos es el instinto de conservación, que es mucho más fuerte que cualquier idea nacionalista, religiosa, en fin, que se esgrime para llevar adelante esta guerra criminal, ¿no? El espacio ruso, todas estas ideologías decadentes se derrumban ante el instinto de conservación. Ucranianos, rusos, americanos, chinos, iraníes, iraquíes, israelíes, etc., se unen ese mismo día para repeler el ataque alienígena. ¿Por qué? Porque está en riesgo la conservación de la especie. No hay nada más fuerte que el instinto en el hombre, ¿no? No nada más aglutinante. Por eso pensar que los relatos aglutinan es absolutamente falso. Lo que aglutinan son los instintos. Los relatos dividen porque hay tantos relatos como naciones. Bien. Esto es algo que, a ver, hay que entenderlo. Yo no sé si me explico, ¿no? No sé si me explico. Espero explicarme, pero es obvio. Fíjense ustedes, por ejemplo, un hormiguero, una colmena de abejas. Y no hay ningún relato. Ningún relato. Sin embargo, no hay una organización humana, aún dentro del relato más perfecto que existe, que pueda imitar ni a lo lejos a la perfección de un hormiguero de una colmena. Porque lo que los aglutina a los animales no es el relato, sino el instinto. De modo que, volviendo al caso de la invasión alienígena, cuando estamos en riesgo de perder nuestra vida como especie, como humanidad, los relatos desaparecen. El relato es débil, el instinto es fuerte. Esto es lo que parecería que este autor no entiende, porque él está como obsesionado pensando que la causa de son los relatos, y no son los relatos. Es verdad que en el siglo XX, es verdad, y esto lo dije en videos anteriores, los relatos nacionalsocialistas, los relatos nacionalistas, los relatos socialistas, los relatos imperialistas han hecho un enorme mal a la humanidad. En este sentido hay que tener cuidado con los relatos. Y sin embargo, si los relatos surgen en el hombre, no es por una razón aglutinante, sino por alguna otra razón que hay que buscarla en otro lado, ¿no? Y entonces aglutinan. Y por otro lado, si ustedes piensan, y con esto termino, si ustedes piensan en los relatos religiosos no son aglutinantes, al menos el relato bíblico, que se ve que Aráriz tiene resentimiento contra el cristianismo, porque tiene expresiones de burla, de ironía, ¿no? Habla de que el Dios de los cristianos le gusta escuchar oraciones en latín, o sea, expresiones que son ofensivas, no son científicas, son más bien para la cancha, pero no para la ciencia. Entonces, parece que está como resentido, en el fondo, por algo, ¿no? Con la tradición judeo-cristiana. Pero la tradición judeo-cristiana, el relato bíblico, es personalizante, porque los protagonistas principales de la historia bíblica no son el pueblo de Israel que hace de fondo, sino personas. Caín y Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, Moisés y el faraón, David, Betsabé, los macabeos, los profetas, Salomón, etcétera, etcétera. Y ni hablar del Nuevo Testamento, donde es todo personalizante. Juan el Bautista, los apóstoles, María Santísima, el Señor Jesús, San Pablo. Son personas. De modo que el relato bíblico, lejos de ser aglutinante, más allá de que, repito,
detrás del fondo del Antiguo Testamento está el pueblo de Israel, pero cuando Dios habla a través de sus profetas, se dirige a la persona, dice: pongo ante ti el bien y el mal, ante ti, ante cada persona en particular. Elige el bien y vivirás, elige el mal y morirás. De modo que el relato bíblico no es aglutinante, sino que es personalizante. Bien, que tengan un muy buen día.